Entonces, vamos empezando esta sesión. Como les decía, esta vez vamos a hacer un poquito más de énfasis en el pedazo latinoamericano y en el resto de Chicago, que no alcanzamos a abordar suficientemente en la sesión anterior, ¿no? El jueves pasado. Y quiero que le dediquemos ese rato especialmente porque creo que hay un debate muy interesante, muy pertinente, que lleva vigente al menos 35 años en la economía latinoamericana, en el debate de las ideas, y en parte porque tiene que ver con un término que nosotros no hemos usado en este curso, que nos cuesta usar en este curso y sobre el cual vamos a volver más adelante, que es ese término del neoliberalismo. ¿Listo? Ya hablaremos un poquito más en detalle sobre ese tema. Quiero que, como es usual, respondamos como una encuesta de bienestar. Quiero saber cómo están, cómo se sienten hoy. De pronto los martes están algo mejor. Y entonces les voy a compartir el link de la encuesta para saber cómo van. ¿Listo? Entonces, en este momento hay muy poquita gente conectada. Mientras ustedes van respondiendo, vamos dándole tiempo al resto de que vayan entrando a la sesión. Les acabo de poner ahí el link de Google Forms. Listo. Entonces, les pido que vayan respondiendo, que nos vayan contando cómo se sienten, cómo están. Y damos esos 3 minuticos mientras tanto, mientras el resto se conectan y reconectan a la sesión. Mientras tanto, los que ya van a ir respondiendo, les voy a poner un sondeo adicional aquí, un sondeo rápido. Listo. Bien, entonces dos cosas. Ahí les voy a poner un sondeíto breve mientras tanto. Y les voy a volver, a los que se acaban de conectar, les voy a volver a enviar aquí por el chat el link de Google Forms sobre cómo se siente. ¿Listo? Mientras empezamos, ahí se los volví a compartir. Buenos días a los que van ingresando. Ok. Bueno, tenemos 35 participantes y solo 25 respuestas a los que faltan por responder en la encuesta de bienestar. Les pido que ingresen allí y nos respondan la pregunta, las dos preguntas. Listo. Bien, van 30 respuestas, todavía faltan 5 personas por responder la encuesta de Google Forms. Y de este sondeo todavía nos faltan 6 personas, 3 descontados del equipo pedagógico, entonces faltan 3 de ustedes. Bueno. Listo. Entonces, veo que hay una respuesta aquí, les voy a mostrar
rápidamente resultados de este sondeo que estamos haciendo acá. Veo que hay una persona que dice que hay otra plataforma que le ha gustado más para sesiones sincrónicas. ¿Nos puede contar cuál es? ¿Para pronto Teams? ¿O cuál sería la otra? Creo que es Sofía, que nos había escrito. Sí, Teams. Teams le pareció mejor. Ok. Podemos explorar un día de estos Teams, probablemente la semana entrante o el jueves. No, el jueves creo que es muy pronto, pero ahí miramos. Listo. A mí es que Teams me parece que no tiene esta posibilidad de hacer estos sondeos y algunas otras cosas, pero bueno, después miramos, voy a explorar a ver qué opciones aparecen. Bueno, em, todavía nos faltan respuestas en el Google Forms, pero bueno, creo que ya no las veremos. Entonces, como les decía ahorita hace unos minutos, apenas empezamos, quiero que esta sesión gire un poquito más en torno a un concepto que nosotros no utilizamos, pero que es muy frecuentemente utilizado, que es la idea del neoliberalismo. Ahora yo les voy a contar más adelante, casi al final de la sesión, porque a mí no me gusta mucho usar ese término, pero es un término que ha sido muy relevante en las discusiones teóricas, políticas y de política económica en América Latina desde mediados de los 80 hasta hoy. ¿Listo? Entonces creo que necesariamente nuestra discusión hoy va a pasar un poco por eso. Entonces, el plan de la sesión es más o menos el siguiente. Vamos a volver brevemente sobre las ideas de Friedman, a intentar responder un par de preguntas que algunos de ustedes nos hacían por fuera de clase o en los foros o muy al final de la sesión del jueves pasado. Hablaremos un poquito más de en qué consiste eso que llamamos la Escuela de Chicago, quiénes componen esa Escuela de Chicago, un poco cuál es la idea central detrás de ellos. Y después iremos a explorar un poquito más algunas respuestas a esa escuela de Chicago, a esas ideas de Friedman. ¿Listo? Bien, entonces con ese mapa mental en la cabeza, vamos a pasar aquí al siguiente tablerito. ¿Listo? Entonces, acá. Entonces nosotros habíamos hecho esta gráfica la sesión pasada, ¿no? Una gráfica en la cual teníamos en el eje de las Y a la inflación, vamos a graficar inflación como P punto, es decir, la variación en el tiempo del nivel general de precios. Vamos a tener en el eje de las X el nivel de desempleo, la tasa de desempleo, y tenemos en esa curva vertical roja eso que llamamos la tasa natural de desempleo. La curva azul es básicamente lo que llamábamos la curva de Phillips, ¿no? Esta curva que tenemos acá es lo que llamábamos la curva de Phillips. ¿Listo? Que era ese trade-off, esa disyuntiva entre desempleo e inflación. Y que de alguna manera introducía una cosa que algunos de ustedes mencionaban por ahí también, una especie de dilema moral, ¿no? El dilema moral es ¿qué es mejor para la sociedad? ¿La inflación o el desempleo? Necesariamente pareciera que tendríamos que escoger una o la otra, decían algunos keynesianos por ahí en la década de los 60. Y la pregunta entonces sería, ¿cuál es la que genera más costos sociales? ¿Cuál es la que puede ser más perjudicial? Etcétera, etcétera. Los keynesianos parecían sugerir que lo más perjudicial tendría que ver con el nivel de desempleo. Tener altos desempleos es claramente no deseable. Entonces esta gente decía, necesitamos desplazarnos sobre esa curva, movernos sobre la curva azul hacia la izquierda, ¿no? Por ejemplo, pasando de este punto que vamos a llamar este punto a un punto como este es un punto B. ¿Listo? Sin embargo, lo que veíamos al final de la sesión pasada es que Friedman considera que necesariamente ese punto B no es un punto sostenible en el tiempo. Es un punto en el corto plazo, pero no es un punto en el largo plazo. ¿Listo? Y eso va a llevar a Friedman a decir que esta curva de Phillips en azul en realidad es la curva de Phillips que él llamaría la curva del corto plazo. ¿Sí? Es una curva de Phillips de corto plazo, pero en el largo plazo resulta, dice Friedman, que vamos a tener necesariamente que desplazar, ¿cierto? Desplazar la economía, vamos a volver a esta situación, a la curva roja, y vamos a volver a una especie de punto C acá. ¿Listo? Cuando volvemos a ese punto C, volvemos a lo que llamamos la tasa natural de desempleo, y entonces eso va a llevar a Friedman a hablar de esta curva roja como la curva de Phillips de largo plazo.
¿Listo? La curva de Phillips de largo plazo. La curva que se sostiene en el tiempo, la curva que es de verdad estable, ¿no? Eso es lo que va a suceder. Y decíamos que con base en eso, Friedman considera que las políticas fiscales y monetarias que intentan reducir el desempleo eventualmente son ineficaces en términos de reducción del desempleo en el largo plazo, no tiene ningún efecto, y el único efecto que va a ser muy negativo a la luz de Friedman es que permanentemente vamos a generar inflación. Vamos a generar incrementos de la inflación. Esos incrementos de la inflación sí se mantienen y son el resultado de tener políticas fiscales y monetarias contracíclicas discrecionales por parte de las autoridades estatales. ¿Listo? Esa es un poco la discusión que él está proponiendo allí. Ahora, algunos de ustedes nos preguntaban, bueno, ¿y cuáles son los determinantes de esa tasa natural de desempleo? ¿Listo? ¿Cuáles serían esos determinantes que generan esa tasa, esa curva de Phillips natural de largo plazo? ¿Qué se les ocurre? ¿Tienen alguna idea? ¿Qué podría determinar esa curva de Phillips que parezca no depender de la política ni fiscal ni monetaria? ¿Cuáles serían las variables económicas que no dependen de esas dos, ni de emisión monetaria, ni de la oferta monetaria, ni del gasto público? Que en el largo plazo hacen que esas dos cosas no tengan efectos sobre la demanda agregada de la economía y en consecuencia permanentemente tengamos como una demanda agregada de largo plazo. Entonces, dice Juan Manuel en el chat, una posible respuesta a esa pregunta es el diferencial entre producto potencial y producto en T. Pero ese diferencial, en realidad lo que nos está señalando no es la tasa natural de desempleo, sino la desviación de la tasa natural de desempleo. Dice Santiago Ramírez, la existencia de un salario mínimo que distorsiona el salario de equilibrio. Puede ser. Entonces, Friedman considera que esa tasa natural de desempleo tiene, si se quiere, dos tipos de determinantes. Por un lado, efectivamente están los determinantes institucionales, ¿cierto? Que tiene que ver, por ejemplo, con la existencia de un salario mínimo que genera rigideces. Pero también puede tener que ver, por ejemplo, con una cosa que está en discusión muy interesante en Colombia, ha estado durante los últimos 20 años, pero se ha vuelto otra vez muy relevante, un debate muy álgido, los impuestos a la nómina, ¿no? Tendría que ver, por ejemplo, con ese tipo de cosas, como qué tipo de impuestos, llamemos impuestos T, a la nómina existen, ¿no? En un país. Tendría que ver, por ejemplo, con legislación, ¿cierto? ¿Cuántas horas se permiten máximo trabajar? ¿No? ¿En qué condiciones? Si se pagan, si tienen que pagar prima o no. ¿Cuáles son las características de las vacaciones, de las licencias de paternidad y maternidad? Cosas de ese estilo. Entonces, ¿hay algún tipo de determinantes institucionales que de alguna manera pueden generar algún nivel básico de un nivel, llamémoslo básico, sino estructural de desempleo en la economía, un desempleo natural de largo plazo? Pero veíamos que hay otro conjunto de determinantes en la sesión pasada, que normalmente ese nivel de desempleo de largo plazo, ese nivel de desempleo natural, tiene que ver con lo que llamábamos efectivamente el PIB potencial. Yo no creo que tenga que ver con la diferencia entre el PIB potencial y el producto en T, ¿cierto? Eso más bien sería la desviación de la relación entre desempleo y desempleo natural, ¿cierto? Ya voy a hablar un poquito de eso, sino de desempleo, de tasa de PIB potencial, y ese PIB potencial está determinado fundamentalmente, perdón, esto no, fundamentalmente por condiciones de oferta, es decir, por la función de producción y el uso eficiente de estos factores. ¿Listo? Entonces, básicamente esos son los determinantes. Podría entonces alguno de ustedes preguntarse, en Friedman puede haber variaciones de la tasa natural de desempleo a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia de una economía, y la respuesta es sí. Puede ser por cambios institucionales, puede haber variaciones del desempleo. Entonces Friedman sí cree que la tasa natural de desempleo, por ejemplo, podría disminuir en el tiempo.
por ejemplo, reduciendo salarios mínimos, por ejemplo, quitando impuestos a la nómina, quitando esas fricciones de los mercados que hace que los mercados no funcionen suficientemente bien. Y en ese sentido podríamos desplazar esa curva roja a la derecha, a la izquierda, perdón. ¿Sí? La otra forma puede ser también intentando generar mayor producción, un PIB potencial más alto, cambios en las condiciones de producción, en la tecnología de producción, ¿sí? Que pueda hacer que esa tasa natural sea más o menos grande, ¿no? Uno podría imaginarse técnicas de producción, por ejemplo, la robotización, que probablemente esté desplazando esa tasa natural de desempleo en el mundo a mano derecha, un debate muy relevante en nuestra época. O uno podría también pensar en técnicas muy intensivas en mano de obra que podrían estar desplazando esa tasa natural de desempleo a la izquierda. ¿Listo? Entonces, eso podría ser. Dice Juan Manuel, nos pregunta en el chat, que si esos factores institucionalistas, perdón, institucionales no significan institucionalistas. Institucionalistas tiene que ver con esa corriente de pensamiento que ya vimos, Veblen, Commons, Mitchell. Entonces, cambiar eso, institucionales, sí. Entonces, esos factores institucionales no son más bien de corto y mediano plazo, no necesariamente. Algunas de estas riquezas pueden mantenerse en el tiempo durante mucho tiempo y pueden impedir que haya ajustes durante mucho tiempo. Eso, por ejemplo, impuestos a la nómina, que pueden tener efectos, estos casos, pueden tener efectos sobre el tipo de tecnología de producción que utilizamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Colombia se dice que los impuestos a la nómina son altísimos, ¿no? Y efectivamente pueden representar entre el 58 y el 48% del valor del salario de lo que las empresas tienen que pagar en forma salarial a sus trabajadores. Entonces, 48% es un sobrecargo enorme. Eso significa que básicamente si yo estoy pagando 1.000.000 de pesos, en realidad estoy sacando de mi bolsillo como empresario 1.500.000 para pagar a esa persona, salarios de esa persona. Entonces, algunas personas en Colombia consideran que esos impuestos a la nómina altísimos efectivamente han llevado a una sustitución de mano de obra por capital. Entonces, estos impuestos a la nómina tienen repercusiones sobre la función de producción misma y en ese sentido puede entonces afectar la tasa natural de desempleo. ¿Listo? Entonces, aquí hay discusión que es interesante sobre esa curva de Phillips de largo plazo, cuáles son sus determinantes. Friedman efectivamente no cree que estemos obligados y condenados a tener tasas de desempleo naturales del 8%, del 7% en el caso de Colombia, o en Estados Unidos del 4% o del 3%. Él cree que eso puede bajar, pero la clave es entonces pensar en condiciones de oferta de producción, en la economía de la oferta. Y eso nos devuelve un punto que hablábamos el jueves pasado. La economía de Friedman es una economía sobre todo del lado de la oferta. ¿Listo? Una economía sobre el lado de la oferta. Muy bien. Entonces, eso por un lado. Ahora, Friedman en cualquier caso sí cree que esas condiciones por el lado que las políticas por el lado de la demanda no cambian las condiciones de la tasa natural de desempleo. Y por eso ese mensaje es importante. Si las condiciones de la demanda no cambian radicalmente la tasa natural de desempleo, entonces la economía necesariamente, cuando uno intenta impulsarla a partir de gasto fiscal o de política monetaria, realmente va a generar en el largo plazo efectos inflacionarios como lo tenemos dibujado en la gráfica, ¿cierto? Cuando yo intento pasar, dice Friedman, del punto A al B, ¿cierto? Necesariamente estoy logrando reducir el desempleo solo de manera puramente temporal, ¿cierto? Estoy alcanzando este desempleo 1, pero ese desempleo 1 es puramente temporal. No se va a mantener a largo plazo. Acuérdese cuál es el razonamiento de Friedman allí. El razonamiento es que nosotros logramos pasar de A a B, de U natural a U, básicamente porque los empresarios resultan engañados temporalmente, ¿sí? Porque hay una especie de ficción detrás. Hay un engaño, hay una formación de expectativas erróneas por parte de los empresarios, ¿sí? ¿Se acuerdan ese dibujito que hacíamos en la sesión pasada, en el cual decíamos, un empresario no logra diferenciar en este mundo
en qué medida la mayor demanda monetaria que está recibiendo en un periodo monetario corresponde sencillamente a inflación o en qué medida corresponde a cambios en precios relativos. Como el empresario en el corto no logra distinguir esos dos, asume que es un poco de los dos. Un cambio en los precios relativos en este caso se vería reflejado como un aumento del precio de los bienes que él vende. Entonces, en consecuencia, él dice, oh, ahora estoy vendiendo más, o ahora el precio de los bienes que yo vendo en el mercado están un poquito más altos, entonces yo voy a aprovechar precios más altos y voy a intentar vender más, ofrecer más. Y como consecuencia de ese intento, de ese esfuerzo de producir más, entonces contrata más gente. ¿Mm? Sin embargo, él, cuando llega a ese punto B, ¿no? Y está produciendo un poquito más y logra reducir entonces la tasa natural de desempleo un poquito de la economía, muchos empresarios están pensando cosas parecidas, se da cuenta que se equivocó, se da cuenta que viéndolo bien todos los insumos están más caros, se da cuenta que ahora le va a tocar salarios más caros, se da cuenta que en realidad no hubo cambio de precios relativos, sino solo hubo inflación. Y como el empresario toma decisiones racionales, va a volver a contratar lo que era racional para él contratar, el nivel eficiente. A ver, tenemos una pregunta en el chat. Nos pregunta Juan Sebastián Correa, ¿pero sus costos de producción no aumentarían también? Sí. Entonces, si quiere, dibujemos esto otra vez para que quede suficientemente claro. El razonamiento de Friedman es el siguiente. Tenemos un aumento de la oferta monetaria, por ejemplo. O tenemos, por ejemplo, un aumento del gasto fiscal, ¿cierto? Que son políticas típicamente de demanda. En cualquier caso, las dos políticas van a generar un incremento de la demanda monetaria, de la economía en general, de la demanda, ¿cierto? Pero, ojo, ese efecto de la demanda debe ser interpretado por los empresarios. Entonces, esa interpretación es lo que es clave en esta discusión aquí. Esa interpretación puede tener dos lados, yo les decía. Por un lado, ¿cierto? Esa interpretación puede estar asociada a un incremento de los precios en general, es decir, un fenómeno puramente inflacionario. Llamemos a eso un incremento de ese P punto, un incremento del nivel general de precios. Pero también puede estar asociado a una variación de los precios relativos. Por ejemplo, un incremento del precio del bien Y, que es el que ese empresario vende, respecto al resto de los bienes. ¿Sí? Él no sabe, en realidad, cuál de los dos es correcto. Él lo que está viendo es que él está vendiendo un poquito más de bienes. ¿Cierto? En el corto plazo. Él está viendo que los precios de las mercancías, de su mercancía está aumentando. Lo que pasa es que él no sabe cómo interpretar eso. El tema es tal cual es. Él está viendo esto en términos puramente monetarios. Esta es la señal del mercado. Esta es la señal que se deriva de esa demanda monetaria. Y entonces él necesita entender si es que esto es causado por inflación, ¿cierto? O si esto efectivamente es un cambio de precios relativos. Entonces, él lo que dice es, en el corto plazo, yo no estoy viendo que necesariamente todos los bienes de la economía estén aumentando exactamente al mismo nivel, a la misma velocidad. Cuando decimos que hay un incremento generalizado de precios, significa que todos los bienes de la economía están aumentando, pero él no necesariamente está viendo que todos están aumentando al mismo tiempo y sobre todo en ese primer instante, que de pronto eso ayuda a resolver un poquito la pregunta de Juan Sebastián Correa. O sea, piense en el dueño de un restaurante. Entonces, el dueño del restaurante está viendo que algunos bienes están más caros, pero no necesariamente está viendo todos los bienes de la economía, no necesariamente está viendo todos sus insumos, no está comprando todo el tiempo sus insumos. Entonces, él tiene de alguna manera una temporalidad que hace que él necesite interpretar este fenómeno, este que tenemos aquí en negro, del incremento del precio de su bien, y él no sabe cómo interpretarlo, si así o así. Si como inflación o como cambio en precios relativos. Entonces eso es básicamente un problema de corto plazo. Esto es un problema en el instante. Piense en la semana, en el mes. En el muy corto plazo el empresario está teniendo este problema. Un empresario. Nos pregunta Sofía, cambios en precios relativos. Yo pienso en precios relativos en este sentido.
en un precio, voy a hacer aquí una esquinita como de aclaración, de paréntesis. Estamos hablando de precios relativos en precios del bien X en términos del bien Y o de cualquier otra canasta de bienes Y. Así, yo no había hecho esa aclaración porque pensé que de pronto lo habían visto. Así es que razona, por ejemplo, Ricardo cuando habla de su teoría del valor en precios relativos. El precio del bien X siempre es un precio del X sobre el bien Y. Entonces, un cambio de precios relativos, aquí lo estamos dibujando en este pedacito, ¿cierto? Como el precio del bien Y con relación a una canasta de bienes, que sería como un conjunto de bienes J. Esos son precios de bienes relativos. ¿Le resuelvo la duda, Sofía? Es como si yo dijera, bueno, ¿cuántas manzanas me toca dar para comprar una naranja? Exactamente lo que está haciendo este tipo de relaciones de precios relativos. ¿Mm? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Un cambio de precios relativos como este que tenemos aquí implicaría que efectivamente es como si hubiera una mayor demanda de mi bien Y con relación al resto de bienes, en cuyo caso sería racional para mí reaccionar aumentando la oferta, ¿cierto? Mientras que si yo veo que todos los precios están aumentando más o menos a la misma velocidad, ¿cierto? Como si hubiera inflación, entonces no sería para mí razonable aumentar mi producción porque en realidad no hay un aumento de la demanda relativa, ¿sí? Eso es un poco lo que está detrás de este razonamiento friedmaniano. Mire que este razonamiento friedmaniano solo se entiende bien si uno ha visto ya intro a la micro, si uno está pensando en términos de teoría de la decisión de los agentes. Friedman lo que nos está diciendo aquí con este problema de interpretación es que en el corto plazo, de alguna manera, hay una ilusión monetaria de los agentes económicos. ¿Mm? Entonces, la política es, efectivamente, hay un aumento de la demanda. Ese aumento de la demanda hace que haya algunos cambios en los precios. Esos cambios de los precios llevan a que, por ejemplo, en el corto plazo el empresario vea esto, ¿cierto? Un aumento del precio del bien y eso sucede para muchos empresarios de la economía. Estos empresarios no saben cómo interpretar ese cambio, si es un cambio general del nivel de precios o un cambio de precios relativos. Si fuera un cambio de precios relativos significa que hay más demanda relativa sobre el sector de la economía en el que ese empresario trabaja, en cuyo caso valdría la pena reaccionar. Entonces, de aquí, de este pedacito, de esta interpretación, el empresario concluye que sería bueno aumentar la oferta y para aumentar la oferta él tiene que contratar más trabajadores en ese sector y eso es lo que está, como muchos empresarios están haciendo esto, eso es lo que está generando una reducción del desempleo. ¿Sí? Esto lo habíamos visto el jueves, pero quiero que quede suficientemente claro y que volvamos a él si había preguntas. Pero claro, en el largo plazo, esto es corto plazo, en el largo plazo, dibujémoslo ese largo plazo aquí con azul por el momento, ¿sí? El empresario puede interpretar mejor esa señal. En el largo plazo, el empresario se da cuenta de tener una mirada más amplia de lo que está pasando con los otros precios. Puede entender mejor qué está sucediendo. Puede interpretar mejor la señal. Y en el largo plazo, entonces, el empresario va a decir, no, esto en realidad fue solo un problema inflacionario. Lo que pasa es que yo no supe interpretarlo bien. Cuando él interpreta bien que en última solo hubo un fenómeno monetario, inflacionario, entonces él dice, no, yo tengo que corregir mi decisión, ¿cierto? Yo tengo que volver a mi problema de maximización de beneficios, ¿cierto? Sujeto a un conjunto de restricciones que nosotros sabemos que tiene que ver con la función de producción. Si la función de producción en realidad no debió haber cambiado porque los precios relativos del capital y del trabajo no cambiaron, porque esto finalmente no se dio, ¿cierto? Entonces yo vuelvo a mi decisión inicial de cuántos trabajadores contratar, de cuánto producir, que lleva a que yo crea que esto haya sido un error. Y vuelvo a la decisión inicial y por eso es que hago este desplazamiento de B a C.
Muchos empresarios lo están haciendo y por eso el desempleo vuelve a su nivel original. ¿Listo? Eso es exactamente el razonamiento de Friedman. Friedman dice, ¿podemos atacar problemas de desempleo en la economía en el largo plazo? Sí, mediante políticas de oferta, ¿cierto? Mediante mayor acumulación de capital humano, por ejemplo, ¿no? Entonces, ofrezcamos más educación en la economía, demos más educación, generemos mejores políticas de salud, mejor acceso a la salud, sí, sin duda, pero no impulsemos la economía a partir de estas dos cosas, porque en el largo plazo yo me voy a quedar con más inflación, pero el mismo nivel de desempleo que teníamos antes. ¿Sí? ¿Claro hasta aquí? ¿Qué tipo de política se les ocurre que podríamos implementar en economía desde el punto de vista de Friedman para impulsar mayor empleo, para generar mayor empleo en el largo plazo? Entonces yo les decía, incrementar educación, por ejemplo, el acceso a la educación que nos permita generar mayor capital humano, una tecnología más eficiente, puede ser mayor producción y productividad, una mayor tendencia, una mayor PIB potencial en el largo plazo y en consecuencia vamos a emplear más gente. Por ejemplo, mayor acceso a salud, también puede ser, ¿no? Que también tiene efectos sobre capital humano. Y nosotros sabemos que esto genera incrementos en el PIB de largo plazo que llamaríamos como el PIB potencial Y barra, ¿cierto? La economía crece más, pero por razones de oferta. ¿Se les ocurre alguna forma en que Friedman podría hacer esto? Cambios en la tecnología puede ser, por ejemplo. Entonces, sobre todo en temas de educación, podría ser problemas de innovación. Pero tiene que estar acompañada de algo más. La innovación puede hacer algo de tarea de impulsar una tecnología más intensiva, perdón, en capital humano, pero necesitamos algo más. Apoyar a los empresarios, sí, por ejemplo, da mayor seguridad de los derechos de propiedad, pero eso todo son políticas que tienen efectos sobre la producción, sobre la acción, sí, pero y sobre educación, ¿qué más se les ocurre? Yo puedo tener innovación, sí, y te permito, por ejemplo, llevar esa innovación a las aulas, que efectivamente los estudiantes de chiquitos tengan mayor acceso a conocimiento de programación, mayor acceso a lógica y a partir de la lógica, por ejemplo, a creación de algoritmos, a pensar en términos de algoritmos, lo que ustedes hacen en Pensando Problemas. Pensando en Problemas sería un cambio en la educación que podría llevar a ese cambio de la tasa de crecimiento en largo plazo, una cosa así. Hay muchos cursos haciendo ese tipo de cosas, muchas carreras haciendo pensando problemas, muchos colegios pensando problemas. Puede ser. ¿Qué más? ¿Se les ocurre algo más? Bajar impuestos. Sobre todo, podría ser impuestos a la nómina, cosas de ese estilo. ¿Qué más? Piense ahora en cómo hacer que la gente acceda a más educación, que la gente acceda a más salud, sin generar distorsiones en los precios, o sin muchas distorsiones, sin distorsiones graves en el sistema de precios. Bajando R, pero como la R aquí en Friedman, y esto es importante, la tasa de interés real, voy a interpretar R como tasa de interés real, ¿estoy correcto? ¿Estamos de acuerdo, David? Listo, exacto. El tema es que R también es resultado, perdón, voy a borrar un momentico esto y ya vuelvo sobre esta grafiquita. Para Friedman, R es resultado del equilibrio en el mercado de inversión y de ahorro, en el mercado de fondos prestables, donde yo tengo aquí la inversión y aquí el ahorro. Esto es una tasa R. Y esta R puede tener una tasa natural de interés. Y esa teoría de tasa natural de interés es la retoma de un señor que se llama Wicksell, que no vamos a poder trabajar aquí a profundidad, pero que es muy interesante. El que quiera vaya, lo invito a leer de esto. Y entonces Friedman está de acuerdo con Wicksell, existe una tasa natural de interés y se determina en el mercado de bienes. Entonces no se puede bajar la tasa de interés a voluntad. Eso no es posible. ¿Listo? Esto viene de un mercado que Friedman cree que también tiene unas condiciones naturales de largo plazo. Entonces, no es muy claro. Entonces, no es por este lado. Volvamos acá. Entonces, volvamos a nuestro dibujito.
¿Listo? Juan Manuel dice gasto social para que las innovaciones se vuelvan realidad. ¿Pero qué tipo de gasto social? Sofía dice educación sexual. Uy, ahí sí necesito que nos dé pistas del mecanismo causal. ¿En qué mecanismo causal está pensando usted? Por favor, active el micrófono y nos cuenta. Señora, Sofía, tiene la palabra. Sí, lo que pensaba yo es que tal vez mucha parte de la población no está siendo tan productiva como podría, porque, por ejemplo, las mujeres quedan embarazadas a edades tempranas, entonces luego no pueden acceder a la educación, luego no pueden trabajar, por ejemplo. También, no sé, temas de machismo, que quieren que las mujeres se queden en la casa y que cuiden a los hijos y que cocinen, también una educación por ahí. Ok, entonces usted dice educación sexual podría ser la tarea. Puede ser. eh, Hay un señor que se llama Gary Becker, que va a ser un amiguito cercano de Friedman, premio Nobel de Economía, miembro de la Escuela de Chicago, como representante de esta Escuela de Chicago, que va a sugerir que efectivamente eh, una, un, que cambios poblacionales pueden estar motivados por los niveles educativos de las mujeres. Esa educación, a mayor educación de las mujeres, efectivamente acumulan más capital humano y tienden a tener menos hijos. Pero uno también podría pensar que efectivamente la mejor educación sexual ayuda también a la tarea, ¿sí? Entonces podría ser una política beckeriana. Y uno podría imaginarse entonces que además de la educación sexual, uno podría sumarle, todo eso sería Becker, por ejemplo, menores costos de preservativos, ¿cierto? O menores costos generales de eso. ¿Y cómo generar reducción de precios de esos preservativos y de costos de esos preservativos? Puede ser, por ejemplo, dándosenos cuenta que la gente necesita demandar más esos preservativos y que eventualmente hay un proceso de innovación donde los empresarios se dan cuenta que hay mayor demanda por esos preservativos asociados a esa educación sexual y que eventualmente entonces necesitamos producirlos de manera más eficiente y eso en el largo plazo puede ayudar a una mayor educación sexual. Ese puede ser un mecanismo interesante. Y efectivamente hay gente como Becker que podría estar pensando en cosas de ese estilo, en cambios poblacionales de largo plazo en esa dirección. Pero quiero que pensemos en Friedman específicamente. A ver qué más, qué otra idea. Entonces, a ver, dice Daniel, incentivar a la gente para aumentar el capital humano. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Dándoles reducciones tributarias o algún tipo de ayuda. Las reducciones tributarias no son deseables desde el punto de vista de Friedman, ¿cierto? Hay otro mecanismo que le gusta a él más. Dice Santiago, diseñarse un sistema de incentivos para que la gente estudie más. Sí, con donaciones de préstamos estudiantiles podría ser. Friedman aquí se inventa una cosa que es a donde yo quería ir, que son, por ejemplo, los vouchers educativos, que tiene que ver con lo que ustedes estaban diciendo. Entonces, Escuela de Chicago está pensando, intentemos, si necesitamos intervenir de alguna manera, por ejemplo, para generar más educación o más salud, pensemos en aquellos mecanismos de intervención que sean lo menos distorsionantes del sistema de precios posible, ¿cierto? Un poco cercanos a esa lógica de Hayek del sistema de precios, es un mecanismo de transmisión de información, entonces la idea es que lo distorsionemos lo menos posible, Hayek diría ni le meta la mano. Pero Friedman, Becker, Stigler y algunos otros miembros de la Escuela de Chicago están de acuerdo que a veces podemos meterle la mano un poquito, poquito, de tal manera que efectivamente generemos incentivos para el crecimiento a largo plazo, pero insisto, sin distorsionar mucho el sistema de precios. Friedman se le ocurre que ese mecanismo puede ser este sistema de vouchers. ¿Cómo funciona el sistema de vouchers? Yo le doy un papelito, si se quiere, a cada familia, por cada hijo que tenga. Y le digo, mire, ahí tiene 20 millones de pesos. Usted verá en qué se los gasta este año, en qué colegio se los gasta, pero usted solo se los puede gastar en colegios, ¿cierto? De esa manera garantizamos que la gente se gaste esos 20 millones de pesos solo en educación. Sin embargo, le dejamos a la familia la decisión de a dónde mandar a sus hijos, a qué colegio mandarlos, cuál cree que es el mejor sistema educativo. Porque esto genera relativamente poca distorsión en el sistema de precios, dice Friedman, porque cada quien
decide mandar a sus niños a los colegios en los que crea que tendrán la mejor educación según los criterios que la familia cree que es mejor educación. Entonces, en ese sentido, la familia mantiene su autonomía sobre qué es bueno, qué es la buena vida, y al mismo tiempo, dado que los colegios saben eso, van a tener incentivos a competir entre ellos para garantizar la mejor calidad, como quiera que se perciba eso en una sociedad determinada, y en esa competencia van a producir mejor calidad educativa, intentando atraer el mayor número de estudiantes. ¿Listo? Claro, dice Daniel Quiñones, escoger entre público y privado, pero no solo entre público y privado, es entre muchos privados y entre públicos. Incluso Friedman se imagina que no necesitaríamos tener colegios públicos. ¿Para qué? La idea del colegio público es que sea barato, pues con los vouchers a las familias les sale muy barato, ¿cierto? Pues básicamente educación subsidiada. Estos son subsidios a la demanda. Efectivamente, como dice Daniel Fregonense, ¿cierto? Fregonese, perdón, estos son subsidios que permiten que haya libertad de decisión de los hogares, que haya libertad de competencia, que haya ese incentivo de la competencia, es decir, lo que básicamente es incentivamos mercados. Fantástico, dice Friedman. ¿Hay alguna distorsión en el sistema de precios? Sí, obviamente estamos diciéndole desde el Estado, hay gaste un poquito más en educación. Estamos incentivando un sector particular. Ahí hay una distorsión. Hayek probablemente esa distorsión no le guste mucho, pero Friedman y la Escuela de Chicago no les choca tanto. Y ya le voy a dar una pista adicional de por qué no les choca mucho. Sofía levantó la mano. Quisiera saber, tengo un ejemplo que creo que se adapta para esta política, pero no sé si es exactamente eso. Por ejemplo, en Alemania, cuando tienen un hijo, entonces la gente pide muchas veces subsidios para, no sé, para estudiar. Luego, después de que piden ese subsidio, cuando tienen un hijo, se les baja. Si mandan a ese hijo a la universidad, se les baja más el, la plata que tienen que pagar por su educación. Entonces, como que se les van descontando, se le van haciendo descuentos a medida de que mayor nivel escolar tiene usted y su hijo. Sí. Sí, eso puede ser una buena forma. Y mire que tiene que ver con lo que ustedes están diciendo, cambiar los incentivos, cambia el sistema de incentivos. Esto es la introducción de vouchers educativos, la política que nos describe Sofía también en Alemania, son cambios en las restricciones presupuestales de los hogares. Entonces, básicamente lo que está pensando, y esto va a ser una idea crucial en la Escuela de Chicago, lo que hay que hacer es manipular los precios de la economía un poquitico para incentivar a la gente a que haga cosas que nos parecen deseables en el largo plazo. Y mire que esta política no necesariamente tiene que ver con políticas contracíclicas, no es discrecionales dependiendo del momento del ciclo económico. Estas son políticas de largo plazo, son políticas permanentes del Estado. Y aunque generan distorsiones, esta gente cree que estas distorsiones no son graves, porque lo que hacen es producir externalidades positivas. Y esto se vuelve importante otra vez en la discusión, el discurso de la Escuela de Chicago. La Escuela de Chicago no se niega ante cualquier tipo de intervención pública, ¿no? Lo que se niega es a creer que la intervención pública debe hacerse para estabilizar los ciclos económicos. Pero podríamos intervenir en los mercados siempre y cuando esa intervención ayude a resolver problemas de externalidades positivas y negativas, incentive la producción de aquellos bienes que generan externalidades positivas y desincentive a aquellos que generan externalidades negativas. Becker, por ejemplo, en política de desarrollo, por ejemplo, ambiental, pensaría que es clave que tengamos impuestos a la polución y va a incentivar impuestos a la polución, ¿sí? Becker mismo va a tener, por ejemplo, la idea de podríamos legalizar las drogas. Ustedes tenían lecturas la semana pasada sobre estos temas. Legalicemos drogas y más bien cobremos si quiere impuestos sobre esas drogas. Y desincentivemos el uso de las drogas ilícitas, piense cocaína, marihuana, cosas de ese estilo, heroínas, creando impuestos. De tal manera que la gente sigue siendo libre de decidir, esa idea de freedom to choose es importante, pero al mismo tiempo mantengamos una estructura de mercado, ¿cierto? Que sea la estructura de mercado la que dé la señal. Y más bien cobre impuestos para garantizar que el Estado se financie y pueda después proveer algún tipo de bienes públicos como vouchers educativos, ¿cierto? Entonces,
En ese sentido, y esto es una diferencia que no habíamos hecho mucho antes, Friedman y Hayek no son el mismo grupo de gente, no son la misma corriente de pensamiento. Tienen similitudes sin duda, tienen muchas cercanías, pero no son las mismas ideas. ¿Listo? Entonces, eso es importante. Podríamos hacer cosas parecidas con salud. Creemos vouchers de salud, ¿cierto? En Estados Unidos eso podría ser interesante. Entonces no haga EPS públicas, no haga hospitales públicos, cree vouchers de salud. Dele a la gente cada mes un conjunto de dinero para que la gente pueda ir y acudir al sistema de salud. Y la gente puede ahorrar eso en el tiempo, esos vouchers, ¿cierto? Entonces si usted este mes no fue, igual lo puede ahorrar para que algún día, si tiene que ir a una operación grave, usted pueda utilizar ese ahorro que ha tenido previamente. Podría ser. También podríamos tener otra cosa, es más bien tener un sistema de EPS privadas, ¿cierto? Con alguna regla de aseguramiento básica, obligatoria, como lo tenemos en Colombia, pero en sistemas privados. O sea, la Escuela de Chicago no critica ese tipo de cosas, lo que critica es la provisión pública de bienes cuando los mercados pueden hacerlo mejor y critica la intervención del Estado en aquellos intentos por estabilizar la economía a partir de políticas monetarias y fiscales contracíclicas. ¿Listo? Entonces, ustedes están ahí escribiendo en el chat, yo leo rápidamente otra vez. Dice Juan Sebastián Correa, esas ideas sí serían adaptables en un contexto latinoamericano. Ya veremos, eso es un debate. Eso es un debate. Mi tarea no es venir a darles respuestas sobre qué hacer en Colombia o América Latina, es sobre todo mostrarles en dónde está la discusión, cuáles son los argumentos y los conceptos utilizados para fundamentar esos argumentos en cada caso. ¿Listo? ¿Eso sería algún tipo de nudge economics? No necesariamente, Juan Manuel. Podríamos implementar aquí nudge, pero la gente de la escuela de Chicago como Becker, Friedman, Stigler, digamos, esta escuela de Chicago más clásica, está pensando en incentivos vía precios. O sea, sin nudge, sin incorporar economía, sin psicología, sin economía comportamental, básicamente cambiando las condiciones de las restricciones presupuestales, tal cual. Entonces, si ustedes leen esos textos, por ejemplo, de Becker y de Posner, que son exponentes de la escuela de Chicago más tradicional, eh, sobre drogas, lo que están viendo es que esta gente está diciendo, creemos un mercado y esos mercados de entrada ya generan algunos cambios en las restricciones presupuestarias y podemos además crear más cambios en esas restricciones vía impuestos, de tal manera que desincentivemos el uso de drogas, ¿cierto? Podemos hacerlo de esa manera. ¿Listo? Entonces, la creación de impuestos en el mundo friedmaniano y en el mundo de la Escuela de Chicago es viable, sí, sin duda, para responder a la pregunta de Daniel. Lo que pasa es que hay que mirar qué impuestos, qué tipo de impuestos son los relevantes. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Adicionales? Juan Sebastián. Sí, es que, o sea, yo entiendo que todas estas medidas son como unas medidas para reducir el desempleo en el largo plazo, Sí, pero Friedman tiene alguna idea para reducir el desempleo en el corto plazo que no sea no, contraproducente. no. O sea, más o menos. Entonces, como lo escribía por ahí en una entrada de foros, que una pregunta similar es, Friedman diría, yo estoy, yo creo que el desempleo, igual que Hayek, creo que el desempleo puede ser una manifestación económica de que necesitamos hacer algún cambio, alguna corrección, a veces puede ser un mal necesario en el corto plazo. Y eso significa que esta gente sabe que hay gente que está sufriendo de desempleo, pero que puede ser una forma, un mecanismo de ajuste necesario, es eso, un mecanismo de ajuste necesario de los mercados. Friedman, sin embargo, cree que hay una forma de estabilizar las economías. La forma de estabilizar las economías es creando reglas sobre la política monetaria. Reglas que quiten la discrecionalidad, la autonomía de los bancos centrales de hacer lo que ellos consideren en cada momento del tiempo. Friedman cree, con Anna Schwartz, por un trabajo que hicieron sobre la Gran Depresión,
que el principal causante, por ejemplo, de la Gran Depresión no es como cree Keynes, un problema de desempleo involuntario asociado a insuficiencia de demanda efectiva, asociado a un problema de expectativas y de estados de la opinión de los empresarios. Friedman cree que la Gran Depresión se volvió una depresión y no una pequeña fluctuación de la economía como resultado de la mala actuación del Banco Central estadounidense, de la Reserva Federal. Y Friedman va a ir a hacer un trabajo histórico con Anna Schwartz, un trabajo famosísimo de historia monetaria de Estados Unidos, que probablemente ustedes escucharon en sus cursos de historia económica general. Si no lo escucharon, lo van a escuchar más adelante en sus carreras y pueden consultarlo por ahí, eso seguramente hay algunas versiones en línea disponibles. En esa historia monetaria, entonces esta gente se fue a estudiar cómo varió la oferta monetaria a lo largo de la Gran Depresión, cómo estuvo vinculado eso con decisiones de la Reserva Federal. Y lo que se dieron cuenta es que, dice Friedman, la hipótesis de Friedman es que la Gran Depresión fue culpa de la Reserva Federal, porque actuó mal, actuó de manera incorrecta, actuó en el momento incorrecto de manera incorrecta. ¿Sí? Entonces, Friedman dice, pero eso pasa con frecuencia si usted le da discrecionalidad a los bancos centrales, ellos van a actuar mal. ¿Sí? Porque tiene información incompleta, porque hay rezagos en la aplicación de política monetaria, entonces hoy me doy cuenta que hay recesión, entonces actúo hoy, pero en realidad los efectos de eso van a ser después en meses, y entonces en realidad hoy no está sucediendo mucho, pero los efectos en meses de hecho pueden terminar siendo perjudiciales, porque en el momento en que llegan los efectos, se realizan esos efectos de política monetaria o política fiscal, ya no se necesitaban y pueden generar más distorsiones y pueden agravar la situación. Por dicho, Friedman dice, quítele poder a los bancos centrales. Y la forma es crear reglas estrictas. Y Friedman se está imaginando una regla estricta que más o menos una cosa de este estilo, es emita moneda a la misma velocidad en la cual en sus modelos económicos usted está viendo que crece la economía en el largo plazo, es decir, la senda de crecimiento del PIB potencial genera unas demandas de moneda que ofrezca moneda a esa misma velocidad, no importa si usted está en auge o en depresión, ofrezca siempre a la misma velocidad. Y eso estabiliza la economía. Entonces, eso no resuelve los problemas de desempleo en el corto plazo, pero ayuda a Friedman a estabilizar un poquito la economía, a reducirle el tamaño de las fluctuaciones. Pero no es una política contra la crisis, es una política general del Banco Central. Y eso va a crear reglas, va a crear toda una literatura en la economía de los años 60 de reglas monetarias que han cambiado muchísimo. Hoy en día hablamos de regla de Taylor y otras vainas, que no son necesariamente reglas friedmanianas. Pero, de hecho, ningún banco central del mundo siguió la regla de Friedman. Pero Friedman sí era un convencido de que la tarea era quitarle discrecionalidad. Entonces, para resumir un poquito hasta aquí, dos cosas. Uno, la política monetaria y fiscal generan más distorsiones de lo que quisiéramos en el sistema de precios y puede agravar las crisis. De hecho, puede generar entonces reducciones solo temporales de tasas de desempleo, pero a costa de generar inflación en el largo plazo. Y esa es la forma en que Friedman está explicando que podemos tener economías con alto desempleo y alta inflación. Siempre, y la causa de eso es política monetaria y fiscal discrecional contracíclica. ¿Listo? Dos, queremos resolver problemas de desempleo de largo plazo, es decir, reducir la tasa natural de desempleo. La clave es generar más crecimiento económico empleando más gente. Y la forma de hacer eso es políticas de oferta, innovación, educación y salud. ¿Cierto? ¿Cómo hago innovación? Asegurando derechos de propiedad, teniendo reglas claras de patentes y de derechos de autor y ese tipo de cosas. ¿Cómo también lo puedo hacer? Vía educación. ¿Cómo incentivo educación? Por ejemplo, vouchers educativos. Subsidios de demanda que soportan, que fortalecen los modelos educativos. Eso mismo se puede aplicar en temas de salud. Eso mismo se puede utilizar en otros temas que puedan incentivar capital humano. ¿Listo? Podríamos tener campañas de educación sexual, sí, que por ejemplo reduzcan un poco el crecimiento acelerado de la población, puede ser. Podríamos tener políticas de educación sexual que simultáneamente hagan que las mujeres ingresen masivamente más al mercado laboral y eso genera más competencia en el mercado laboral. La clave es incentivar la competencia. La escuela de Chicago en general está a favor de ciertos tipos de intervención estatal, siempre y cuando, uno, esa intervención estatal ayuda a resolver problemas de externalidades que la gente, mediante su acción privada, no está resolviendo. Incentivar externalidades positivas y desincentivar externalidades negativas, ¿cierto? Por eso los vouchers educativos o cosas de salud, algún tipo de subsidio de salud. ¿Listo?
y está de acuerdo en crear mercados, en que la política se base en crear mercados, no en el prohibicionismo, sino en crear mercados, por ejemplo, lo que pasa con política de drogas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, eso como a grandes rasgos, como para hacer un resumen. Vuelvo a leer sus preguntas en el chat rápidamente, aunque prefiero que las hagan a viva voz. Si, por favor, voy a dar la palabra primero a Juan Manuel, eh, después a Daniel, después a Daniel Quiñones, después a Jason Steven, ¿sí? Entonces, por favor, hablen para que sea como más entretenida la clase, pues, que no sea solo yo hablando y leyendo en un chat. Sí, profe. Era pues que sí he escuchado de que estas ideas de la Escuela de Chicago pues han aplicado en diferentes países, como lo decía Sofía, en Alemania, en Holanda y en algunos estados de Estados Unidos también la apertura del mercado de las drogas y todo esto. Entonces, por ahora en el corto plazo, ¿qué efectos han tenido en esas economías esos cambios en, en la estructura, eh, no sé, económica? Y digamos si tienen una correlación para la tendencia que va a llevar al corto plazo, perdón, al largo plazo, o si no tienen ningún cambio así coordinado que se pueda evidenciar. Esa última pregunta me parece más confusa, no estoy entendiendo muy bien. Eh, O sea, si tienen, digamos, efectos similares que digan que en el largo plazo van a tener un efecto positivo en la economía. Pues hay una literatura, entonces sobre esos temas hay toda una literatura de crecimiento que ustedes van a ver en Macro 3, por ejemplo, que vincula la importancia de la educación sobre temas educativos. Entonces, eso, ahí hay una discusión interesantísima. Yo creo que hay soporte sobre esta idea. Lo que pasa es que esta ya no es, este pedacito de la secuencia no es el pedacito friedmaniano. O sea, eso es Friedman, pero son también muchos otros autores defendiendo esta misma idea. Smith, uno podría tener incluso un montón de autores del lado más ricardiano, keynesiano, que soporten esto. Eh, sobre eso hay evidencia. Sobre la idea de los vouchers, lo que pasa es que esto ha sido menos utilizado de lo que uno creería, pero cosas parecidas a los de Sofía parecen mostrar que hay efectos muy positivos. O programas como de subsidios a la demanda tipo Familias en Acción, que parecen que son programas de transferencias monetarias condicionadas justamente a la asistencia del logro escolar, parecen haber mostrado efectos muy positivos y programas similares en América Latina ha habido un montón. Originalmente este tipo de programas se crearon en México y se han difundido por toda América Latina y en toda América Latina han mostrado efectos muy positivos en temas de formación de capital humano y reducción de pobreza, que pueden ser interesantes. Sobre política de drogas habría que mirar, ahí la interpretación depende a qué tipo de estudio lea. Entonces, hay gente que va a decir, pero pueden haber incentivado un poquito de las drogas, el uso de drogas, y al mismo tiempo otros dicen, pero le permitieron al Estado recaudar impuestos que permiten, por ejemplo, combatir ese consumo vía campañas, vía educación. Es difícil. Esa me parece más complicada y conozco menos esa literatura, pero lo que conozco veo que he visto resultados, digamos, interpretaciones contradictorias, en parte porque se concentran en pedazos de la política diferentes en esos estudios de impacto. Entonces, ahí hay mucha tela de donde cortar. Eh, Buena parte de la discusión también ha sido sobre cómo están diseñados los incentivos, no solo el tipo general de incentivos, sino entrar en el detalle un poco ahí sí, como en esa discusión que ustedes han tenido durante todo el semestre de Duflo, de cuáles son los incentivos y el tipo de incentivos parece ser clave a veces para el éxito o fracaso de la política, ¿sí? Entonces, creo que no le estoy respondiendo parcialmente, es un poco depende. La respuesta del economista es siempre depende a quién le pregunte, depende en dónde estemos viendo la aplicación de ese tipo de cosas. En temas de subsidios a la demanda sobre la educación parece haber más consenso de que son positivos, pero no necesariamente hay más consenso de que son mejores que subsidios a la oferta. Y entonces eso, ahí está la discusión grande en temas de educación, ¿no? Porque hay mucha gente que va a defender, por ejemplo, que en Alemania parte del éxito no tiene que ver solo con los subsidios a la demanda y los incentivos tributarios, sino también a que tiene una educación pública muy amplia, una oferta gigantesca. Y lo mismo hay interpretaciones en esa dirección en Francia, ¿no? Bueno, entonces
esa discusión es más complicada de saber si efectivamente Friedman tenía razón sugiriendo que los subsidios a la demanda son mejores que los de la oferta. Ahí no es clara la interpretación. En Colombia ha habido una discusión interesantísima en los últimos años al respecto, a propósito de Serpilo Paga. Serpilo Paga es una especie de subsidios a la demanda también. Eso es, venga, estudiante Pilo, con cierta clasificación de CISBEN 1 y 2, venga, yo le doy un subsidio y usted escoge dónde estudiar, ¿sí? Pero hay gente que va, y hay unas evaluaciones de impacto diciendo, efectivamente, esto para la gente que recibe los subsidios es fantástico. Pero hay otra gente que está diciendo, pero son menos eficaces en las posibilidades de movilidad social que los subsidios a la oferta. El debate está presente. Entonces, a su pregunta, me parece que depende cómo miremos el problema, ¿sí? Y depende a quién le pregunte. ¿Listo? Sin embargo, el debate es interesante y otra vez la invitación es escríbanlo en el foro. Yo hoy voy a dedicarme un ratico en la tarde a responderlas y podemos ahí crear una conversación y compartir archivos y blogs y cosas en las cuales se habla sobre estos subsidios a la demanda y subsidios a la oferta. Daniel, tenía la palabra después. Señor. ¿Aló? ¿Aló? Aló, lo escuchamos. No, mi pregunta era más sobre como esa parte de la crisis del 29, si la Reserva Federal hubiera, digamos, emitido mayor capital para solucionar como ese déficit, no hubiera pasado como algo a largo plazo, como en 2008, que la deuda estatal que crecería demasiado y a largo plazo sería perjudicial para la propia economía, como que haya esas intervenciones económicas. Era eso. Depende de Y sí. también que entonces como el comportamiento de las personas estaría mediado por medio del mercado. Ese sería porque el pánico financiero entonces se podría como solucionar el pánico financiero, según esa teoría de la crisis del 29, se dio por un mal manejo de la Reserva Federal. Sí. Entonces, aquí vamos a poner, depende a quién le pregunto otra vez. Entonces, pero esa pregunta es muy interesante. Entonces, uno tiene ahí la división, depende de quién le pregunte y cómo interprete la Gran Depresión. Si le pregunta a Keynes, los nuevos keynesianos, esta gente va a decir, en la Gran Depresión, el New Deal fue clave para generar crecimiento económico, para impulsar la economía, ¿cierto? Para sacar la economía de la recesión. Fue clave. Y ese New Deal consistió en subsidios al desempleo, en mayor gasto público, en construcción, en inversión social, en construcción de escuelas y demás. Un gran pacto social que implicó un incremento gigantesco del gasto público y sin eso la crisis hubiera sido tremenda. Cristina Romer, por ejemplo, que es una nuevo keynesiana reciente, una mujer que trabajó en el gobierno de Obama y que va a defender la política también de Obama del mayor gasto público durante la Gran Recesión, estudió la Gran Depresión y basándose en ese estudio de la Gran Depresión, Cristina Romer va a decir, efectivamente, este gasto público fue fundamental. Y si uno va y mira otra vez en la Gran Recesión, ¿cierto? Más recientemente, las redes, por ejemplo, de impuestos han sido cruciales para generar crecimiento económico. Sin esto no hubiéramos podido salir de la crisis. Y muestran además que dada esta situación de crisis, en general no hubo un incremento muy acelerado de la inflación. Se mantuvo más o menos constante, ¿cierto? La inflación. Entonces, esta gente dice, no tiene muchos efectos de largo plazo. Si usted le pregunta a Friedman y compañía, esta gente lo que va a decir es, claramente la intervención de estos estados va a generar inflación y las bajas, por ejemplo, de las tasas de interés van a incentivar un incremento de la deuda privada en el largo plazo, en el mediano plazo, si se quiere, y largo plazo, y esto eventualmente va a generar más inestabilidad. ¿Cierto?
genera incentivos incorrectos, un poco en la lógica que presentaba Hayek. También tenemos una entrada de un foro sobre estos temas que vale la pena que ustedes revisen. ¿Listo? Para profundizar sobre estos temas un poquito y para avivar la discusión ahí mismo. Si usted le pregunta también a esta gente, el mayor gasto público, ¿cierto? Efectivamente genera unos mayores niveles de deuda pública, y esa deuda pública puede generar bajos tasas de crecimiento. Esta lógica de aquí, por ejemplo, es defendida por un economista que se ha vuelto famoso por eso, el señor Alesina. Y obviamente hay una discusión gigantesca entre estos nuevos keynesianos, gente como Krugman, Stiglitz, Akerlof. Ese Akerlof que mencionábamos sobre economía de las identidades, en macroeconomía tiene contribuciones muy importantes, más bien de este lado de Akerlof, Roderick, Bradford DeLong por este lado de los nuevos keynesianos, versus toda esta gente de Alesina y los nuevos clásicos. Esto es una discusión viva hoy. Entonces, eso significa que todavía estamos reinterpretando la Gran Depresión y depende a quién le pregunte, y seguimos interpretando además las crisis y la Gran Recesión dependiendo de la perspectiva analítica que tomemos. Y el debate está vivo. Hay gente todavía hablando de Europa, por ejemplo, y los problemas de Grecia y de España y de Italia asociados a esta dinámica, y otra gente que dice, no, pero mire que es que si España e Italia, por ejemplo, no hubieran aplicado políticas de mayor gasto público, la situación hubiera sido mucho peor. El debate está vigente. Entonces, un poco la invitación ahora es, con esta discusión, vaya y consulte esos nombres, vaya y miren estos nombres y la forma como esta gente ha leído la Gran Depresión y cómo ha leído la Gran Recesión. Depende a quién le pregunte. ¿Listo? Entonces, Friedman le respondería a usted claramente la culpa de la crisis de la Gran Depresión y de la Gran Recesión tendría que ver con la Fed. Si Friedman lo paráramos hoy aquí, esa sería la respuesta. Si usted le pregunta a Cristina Romer, que está viva hoy, diría, no, la Fed y el gobierno estadounidense han logrado sacar la economía de una crisis que era tremenda. Y sin duda no son estos gobiernos aplicando mayor gasto público no van a ser causantes de nuevas crisis después. Lo que estamos haciendo es estabilizar el ciclo económico. ¿Listo? Daniel Quiñones. Daniel. Daniel, no le sirve el micrófono. Pero sí, Daniel, un poco la respuesta es sí. Friedman sí cree que la inflación siempre es resultado de un mal manejo monetario y fiscal. Siempre. La inflación siempre es un problema monetario para Friedman. Entonces, eso es muy importante. Y en ese sentido, Friedman es cercano a los nuevos clásicos y a los clásicos, a gente como Lucas, del que creí que iba a tener más tiempo para hablar, pero creo que no me va a quedar tanto tiempo. Y Jason Steven, creo que nos preguntaba una cosa que ya respondimos ahí a propósito de otra pregunta, de si ser Pilo Paga entraría como una política acorde a Friedman. Yo creo que sí. Friedman estaría de acuerdo con eso. Listo. Entonces, voy a seguir un momentico. Creo que con menos tiempo de lo que quería para abordar el resto de me quedan 8 tableros adicionales y todos estos tomaban una dimensión gigantesca. Quiero como solo actualizar un poquito. Una cosa que igual vamos a ver en las exposiciones de los trabajos finales, pero hay un señor que yo ya les había dicho que es clave en este debate, que es Robert Lucas. Robert Lucas en los años 70 construyó una cosa, utilizó una cosa que venía de hecho de años anteriores, inventada por otro economista, matemático, Muth, una cosa, pero lo utilizó de manera sistemática y lo impulsó en la disciplina como nunca antes, que se conoce como la hipótesis de expectativas racionales. Lo que dice Lucas es que los agentes económicos tienen tanta información como un hacedor de política, que los agentes económicos como nosotros tenemos modelos económicos en la cabeza que nos permiten predecir qué es lo que va a ser un poco la política fiscal y monetaria, nos permiten predecir los efectos de las políticas monetarias y fiscales y nos permiten anticipar esos efectos. Y en la medida en que los anticipemos, las políticas van a ser ineficaces. Lucas dice que los agentes son hiperracionales, ¿cierto? El tipo dice, pues en realidad no nos dice que la gente del mundo real como nosotros seamos hiperracionales, sino que podemos suponer como si fueran hiperracionales.
Y eso significa que ni siquiera en el corto plazo las políticas fiscales y monetarias podrían tener efectos, podrían ser eficaces en estabilizar las economías y los ciclos económicos, porque la gente, anticipando los efectos de esas políticas, reaccionan de tal manera que no necesariamente modifican los niveles de producción de largo plazo. Y esto es súper interesante, porque Lucas, con esa hipótesis de expectativas racionales, de la cual no voy a poder profundizar mucho, Lucas lo que va a decir es, va a llevar al extremo el argumento de Friedman. El argumento de Friedman es, si los agentes ajustan sus expectativas, entonces en el largo plazo las políticas fiscales y monetarias no tienen efectos. Lucas dice, no, pero es que la gente lo está actuando todo el tiempo, está anticipando la política. Eso significa que la gente es difícil de engañar. Incluso si las podemos engañar muy en el corto plazo y puede haber pequeñas reducciones de la tasa de desempleo a partir de políticas fiscales y monetarias, en el largo plazo esos efectos desaparecen, pero el largo plazo puede ser muy pronto. Es decir, en Lucas es como si la economía se ajustara muy rápidamente, excesivamente rápido. Y como consecuencia de eso, no hay políticas monetarias y fiscales eficaces. El problema, en cambio, y mantiene esta misma dirección de Friedman, el argumento es similar. El problema es que esas políticas fiscales sí van a generar efectos de largo plazo monetarios, inflación, pero no efectos reales de largo plazo, porque la gente solo toma decisiones basadas en precios relativos y la gente tiene expectativas racionales de tal manera que anticipa perfectamente en el largo plazo lo que van a hacer las autoridades y no se equivoca, no se equivoca. Y esto es, y Lucas por eso es un nuevo clásico, un economista que refuerza esta idea de es mejor no intervenir en esta discusión. Quiero como que esta sesión se cierre más bien con un pequeño análisis de lo que es la economía de los nuevos keynesianos que van a reaccionar a Lucas y van a decir, no, Lucas está equivocado. Hay muchas razones por las cuales la gente va a decir que Lucas está equivocado, pero yo quiero explorar una en la sesión de hoy, el concepto de histéresis. ¿Sí? Resulta, y esto creo que me gusta explicarlo con una anécdota que tiene el señor Joseph Stiglitz, que es un nuevo keynesiano. Stiglitz fue asesor del gobierno de Bill Clinton por allá a principios de los 90, 93. Y Stiglitz fue el director, como el presidente del Consejo Económico de Clinton. Y existía un debate que es exactamente el debate que estamos presentando aquí, ¿no? Es el debate de si queremos reducir el desempleo, ¿qué tenemos que hacer? Y entonces, en ese momento, los nuevos clásicos eran muy influyentes. Acuérdese, Friedman era muy cercano a Reagan y había sido cercano un poco a la economía de Bush, y de Bush padre, pues. Y entonces, esto era la economía de los años 80, principios de los 90. Los clásicos y nuevos clásicos y Friedman y los monetaristas habían logrado como posicionarse como líderes de estos debates en Estados Unidos. Y entonces existía una fuerte idea de que eventualmente cualquier esfuerzo vía gasto fiscal o política monetaria de reducir el desempleo solo generar inflación. Y había pasado muy poco tiempo a partir de esas crisis de estanflación de los años 70 y principios de los 80, que habían marcado la política económica y política, el espacio político estadounidense en general. Entonces, Stiglitz llega en un escenario adverso a las ideas keynesianas, pero él es un keynesiano, él es un nuevo keynesiano. ¿Listo? Entonces Stiglitz va a decir, no, yo sí creo que podemos hacer cosas. Y lo que creo que podemos hacer es que podemos generar, por ejemplo, mayor oferta monetaria y mayor gasto público para reducir el desempleo, ¿cierto? Esto va a resolver el problema del desempleo en un periodo T, hoy, ¿cierto? Así, ¿cómo lo va a hacer? Por ejemplo, como lo teníamos acá, desplazándose sobre esta curva y pasando del punto A al punto B, ¿cierto? Es exactamente eso lo que está pasando, de A a B. ¿Listo? Uno diría, bueno, pero señor Stiglitz, ¿por qué eso causa inflación? La gente de hecho le cuestionó. Stiglitz dijo, vamos a lograr reducir la tasa de desempleo de Estados Unidos al 3%. Y todo el mundo le dijo, no, pero la tasa natural es del 4%, usted va a generar inflación. Y Stiglitz dijo, no, yo confío en que la teoría que yo he producido junto con otros nuevos keynesianos nos enseña que no necesariamente. ¿Por qué? Dice Stiglitz. Porque hay histéresis. La histéresis básicamente consiste en mostrar que los efectos de corto plazo, la reducción de la tasa de desempleo en el corto plazo puede tener efectos en la de largo plazo. Y el argumento de Stiglitz era simple, pero poderoso.
Decía Stiglitz, claro, si reduce el desempleo significa que los hogares en su conjunto, algunos hogares que antes estaban desempleados, ahora tienen una nueva fuente de ingresos, ¿cierto? Parte de eso, los hogares lo van a destinar, por ejemplo, a mayor educación, que va a generar mayor capital humano, ¿cierto? En la economía. En consecuencia, en el largo plazo vamos a ser más productivos, vamos a tener una nueva senda de crecimiento del PIB potencial que antes no teníamos. Todo como resultado de una aplicación de una política que reducía el desempleo cíclico, ¿cierto? Entonces, cuando esto suceda, en realidad esto va a lograr desplazar, y este es la curva de desempleo natural a la izquierda. Entonces, Stiglitz considera que la política fiscal y monetaria para reducir desempleo puede generar un desplazamiento de la curva del desempleo natural de U a U'. Y esto genera un nuevo punto de equilibrio en el cual efectivamente vamos a tener menos desempleo en el largo plazo. Entonces, el concepto de histéresis básicamente dice las políticas de corto plazo también pueden generar efectos de largo plazo. No son las políticas, de hecho el concepto es más amplio. Los fenómenos en general de corto plazo cambian la dinámica de largo plazo de la economía. Y eso significa, dicho de otra manera, en otras palabras, que si yo, por ejemplo, tengo una trayectoria de crecimiento de largo plazo de este estilo, ¿cierto? Los friedmanianos, vamos a dibujar con azul, los friedmanianos consideran que cuando yo me desvío temporalmente de esta senda, vuelvo necesariamente a ella misma. Entonces, en el largo plazo no hay efectos. Los keynesianos, como Stiglitz, consideran que esto puede generar desviaciones, pero usted no necesariamente vuelve a la misma senda de largo plazo. Ese es el peligro, por ejemplo, de las grandes recesiones. Una gran recesión puede sacarnos del equilibrio que teníamos y llevarnos a una nueva tendencia de largo plazo que puede ser peor. Pero también tiene el efecto positivo de que yo puedo generar efectos de corto plazo que incentiven una nueva senda de largo plazo. Que ese fue exactamente el argumento que tenía Stiglitz cuando defendió estas políticas en los años 90. Interesantísimo, ¿no? Entonces Stiglitz está diciendo, desde el punto de vista keynesiano, volviendo a defender la política de Keynes, de necesitamos actuar para resolver problemas de crisis. Estamos aquí presentando el pedazo positivo, pero en el pedazo negativo, la gente, los keynesianos hoy, están enfocados más bien en esta preocupación, en este momento de tiempo, ¿cierto? En este periodo de crisis y cuáles van a ser los efectos de largo plazo de esas crisis. Y algunos están preocupados porque este escenario, dibujado aquí en rojo, puede ser perfectamente posible, ¿cierto? Es decir, que si no actuamos pronto, las tasas de desempleo en el mundo van a ser tan altas, mucha gente va a ser movida por debajo del umbral de pobreza, condiciones de pobreza, eso va a generar problemas de acumulación de capital humano para alguna generación. Algunas generaciones están en este momento estudiando, eso va a generar menos acumulación de capital humano para algún conjunto de la población y eso va a generar entonces efectos sobre el largo plazo. Los clásicos consideraban que no, que la economía se reajusta, que por ejemplo las agentes anticipan esas políticas y anticipan algunos de esos choques y logran volver a sendas similares a las de largo plazo. ¿Listo? Voy a parar ahí. Otra vez, miren, me volvió a quedar este pedacito en veremos. Nada que logro trabajarlo con detalle. A los que quieran les voy a poner una tarea. A que busquen un documental, ¿cierto? El documental se llama Los Chicago Boys. Y lo vean. Es un documental de 1 hora y media, es muy entretenido, o a mí me pareció muy entretenido, que nos ayuda a volver sobre esta discusión y volvemos a esto en la sesión del jueves, al menos en la primera mitad de la sesión del jueves. ¿Listo? Y ahí sí empezamos con esto, ya no vamos a volver sobre Friedman. Si tienen preguntas sobre Friedman, la Escuela de Chicago, que es muy interesante, podemos seguir la discusión como lo hemos hecho con algunos vía foros. Voy a parar aquí. Muchas gracias a todos y todas. Y espero que esta sesión haya sido suficientemente entretenida. El jueves nos veremos a trabajar más y el jueves además quiero contarles un poquito también sobre la dinámica que va a tener las presentaciones orales al final de este curso, que van a empezar ahora el próximo. Entonces, quiero como que hagamos unos 10 minutos de presentación de cuál sería la metodología de eso, a pesar de que vamos a tener unas instrucciones que creemos que son suficientemente claras. ¿Listo?
Muchas gracias. Entonces, paremos acá. Voy a dejar de grabar. Nos vemos el jueves.